Telediario.com.ar. Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa en Telediario.com.ar. Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar. Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar. La realidad. Bueno, licenciado Trejo, gracias por atendernos en la mañana de hoy, por aceptar nuestra temática, que es pura y exclusivamente hoy sentarlo aquí con nosotros para hablar estrictamente de política. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿qué opinión se merece, el resultado de esta última elección, siempre hablando de lo que es nuestro municipio? Bueno, dentro de nuestro municipio era muy previsible, ¿no?, el hecho de los resultados de las elecciones, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando se elige un candidato, ese candidato tiene que estar en función a la identificación de la sociedad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo como votante, ¿a quién voy a votar? A aquella persona que me representa a mí y que yo tengo la esperanza de que me pueda llegar a representar en el cargo que ocupe. Pero bueno, lamentablemente cuando se eligen candidatos que no representan a la sociedad o que no tienen inserción netamente en la sociedad, son los resultados que se dan. Usted ha sido candidato en su momento a la senaduría departamental dentro de un espacio político en su momento importante, Entonces, ¿qué opinión se merece hoy de su parte? ¿Qué reflexión hace usted en referencia a estas últimas 48 horas donde se conoció este apoyo que le da Patricia Bullrich precisamente a Milei? ¿Qué opinión se merece desde su espacio político en su momento? Claro, yo quiero dejar en claro de que yo estuve en su momento, fui candidato como senador, por Juntos por el Cambio, pero yo no estoy afiliado a ningún partido, soy independiente, entonces hablo desde mi visión, ¿no?, desde la poca visión que en una de esas tengo, porque experiencia política, si bien no tengo, pero ¿qué puedo decirte con esto? Lamentablemente es una estrategia mala porque ella, la referente del partido, hoy la que había quedado como referente, Patricia Bullrich, al decir que ella apoya, sí, a un candidato que en su momento habló mal de ella y todo lo demás, ¿y qué pasa? El afiliado en sí, la gente que creía en ella, y se siente totalmente traicionado. Lo que ella tendría que haber hecho, como otros candidatos hicieron, porque ella es una cosa como Patricia Bullrich y es otra cosa como referente de un partido. Entonces, ella, al ser cara visible de un partido, lo que tendría que haber hecho, pienso yo, desde mi humilde opinión, es decir, nuestro partido se abstiene a dar el apoyo a quien quiera. Dejamos libre a nuestros afiliados, a la gente que simpatiza con nosotros, para que ellos el día de la votación puedan elegir a quien quieren. Libertad de acción. Exactamente, libertad de acción, porque si bien ella apoya, pero ella apoya. Y eso no quiere decir que toda la gente que está detrás de ella vaya a tener el mismo pensamiento. Entonces, esas son las realidades. Y hoy por hoy vemos que hay un partido que es el PRO, ¿sí?, una línea dentro de Juntos por el Cambio que se desdibujó. Porque si lo vemos y lo analizamos políticamente, también es favorable para Milei. ¿Por qué? Porque en su momento era oposición, hoy está con ellos, pero a su vez se desdibujó, porque ya no va a ser el día de mañana una vista para el votante. Cuando quieran ellos, si en su momento quieren realizar o hacer en las próximas legislativas o en las próximas elecciones ejecutivas, quieren ser candidatos, y la gente que va a decir, y no lo voy a votar porque no son serios, porque hoy estuvieron como referentes a un partido y después, por conveniencia o por lo que fuese, se fueron con otro partido. Entonces, yo pienso que ella tendría que haber pensado como referente y a su vez como Patricia Bullrich, porque son dos personas, la misma persona con dos cargos diferentes. Trejo, ¿cuánto tuvo que ver Mauricio Macri en todo lo que se vive hoy, la situación por la que atraviesa hoy Juntos por el Cambio o el PRO? Y para mí tuvo que ver mucho, ¿no? Porque él es el referente del partido, y si bien no estaba como candidato, pero es el que manejaba, ¿no?, el que manejaba de fondo un montón de situaciones. Y esto lleva a que yo como ciudadano hoy te pueda decir y piense de que añoran el poder. Entonces no llegué por sí solo, entonces voy a acompañar a alguien. Y también esto de la grieta que muchas veces se habló, yo pienso que esto es un claro ejemplo de que yo tengo que derrotar al otro, cueste lo que cueste, pero no es la forma, no es la forma, porque sabemos, y siempre se dijo, el electorado es el que decide, entonces yo tengo que estar en función a ello. Si a mí gente me eligió
¿Por qué? Por mi oratoria, por lo que yo proponía. Ahora ya no voy a ser una opción porque me cambié, o sea, es simple, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y Macri tiene mucho que ver, porque él es el hacedor de muchas cosas. Entonces, si bien él después salió al apoyo después de que Patricia lo hizo, pero también tiene que ver esto, porque ella, yo calculo que ella no hubiera tomado esa decisión si no hubiera tenido la venia del referente del partido. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué el radicalismo no logró a nivel provincia, a nivel Catamarca, darle una oferta importante, interesante al electorado, como mínimo, de su espacio político? No fueron referentes para la gente, ni para los afiliados, ni para el votante común, ¿sí?, que busca y elige al que me identifica. Hoy por hoy tenemos estos resultados, como te decía al comienzo de la nota, porque los candidatos que estuvieron a nivel provincia, a nivel departamental, la sociedad no se sentía identificado. No era una opción para gobernar y son los resultados. Imagínate vos, hoy la segunda fuerza en Tinogasta es el voto en blanco y quedó el partido, un partido centenario como tercera fuerza. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si estos resultados siguen a través del tiempo, iba a llegar de acá a 2, 4, 6 años más, que se va a perder Juntos por el Cambio. Y tengamos en cuenta también de que no es netamente radical, ¿no? Lo que yo siempre digo, ambos partidos no son ni peronistas ni radicales, porque son la unión de muchas fuerzas. Entonces también yo, por ejemplo, hoy, que tuve en su momento afinidad y fui candidato de Juntos por el Cambio, si hoy yo decido acompañar, quiera o no quiera, al partido donde está integrado el peronismo, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no me sectorizan diciendo este partido es para peronistas nada más. Entonces eso es lo que le faltó también, la apertura y el escuchar a la gente, ¿no? Nosotros vemos que la gente, y hoy se está dando cuenta la gente que tiene un poder muy grande el día de las elecciones, ¿sí? Si no se trabajó como se debiera, si no se escuchó en su momento al pueblo, hoy, en el momento de las elecciones, yo voy y coloco mi voto en función a lo que yo vi durante una gestión o si en función a alguien que me identifico. Usted hablaba recién de estos un poco más de 2.000 votos en blanco que se sacó dentro de lo que es el municipio de Tinogasta. Digo, ¿eso se merece alguna reflexión? ¿Hay que hacer alguna mea culpa? ¿Hay que hacer cierto análisis? ¿Hay que hilar fino, digo, en este tipo de análisis, como para preguntarnos por lo menos por qué hay 2.000 personas y que no se sienten representadas por ninguno de los espacios políticos? Sí, efectivamente, imagínate vos que hay 2.000 personas que no se sienten representados, pero ese día quisieron hacerse sentir y fueron a votar, porque si yo no me siento identificado, esas personas pudieron haber tomado la decisión de quedarse en su casa y no ir a ejercer ese derecho que uno tiene y ese deber que tiene como ciudadano, pero ellos ejercieron para hacer sentir el malestar y decir no me gusta ni uno ni otro. Entonces yo pienso que ahora, para estas elecciones a nivel presidencial, se deberían sentar los referentes de las líneas acá en Tinogasta y hacer un análisis y preguntarse qué hemos hecho mal para que 2.000 personas en Tinogasta no lo hayamos seducido con nuestra propuesta o no se sientan identificados, porque en sí el voto, yo voto a quien con el cual yo me siento identificado. Y hoy tenemos que tener en cuenta que hay una gran franja de votantes que no conocieron ni a Perón, no saben ni quién es Menem, para darte una idea, no saben ni quién es de la Rúa. Entonces son gente que vota a la persona y al candidato que ven en el momento. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando yo personalmente fui candidato a senador y tuve un resultado que hoy lamentablemente decayó casi por más de 2.000 votos en el distrito. Imagínate lo que fue a nivel departamental. Entonces yo pienso que eso tenemos que pensar y tenemos que identificarnos con la sociedad, ¿no? Y cuando yo digo identificarnos, no tan solo en el lenguaje, sino en las acciones. En las acciones, si a mí me toca ser empresario, si a mí me toca ser docente, si a mí me toca ser comerciante, entonces yo no tengo que esperar a tener un cargo. Si yo ansío estar en la política, yo no tengo que esperar a tener un cargo. Yo tengo que comenzar a actuar desde mi lugar de trabajo en función a eso, para que el día de mañana la gente me diga, esa persona me gustaría que llegue a ser un candidato porque es una persona que nos identifica, porque es una persona que está al lado nuestro. Nosotros sabemos cómo hoy está la Argentina, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos cómo puede ser de que en un país donde estamos sufriendo inflación diariamente gane el ministro de Economía. Y bueno, ¿por qué? Porque muchas veces dice la gente, de un lado hay personas que no me identifican y que ni las conozco o no llegan con su mensaje,
En cambio, del otro lado está esta persona que, bueno, está haciendo mal las cosas y, bueno, le demos una segunda oportunidad para revertir la situación. ¿Por qué un candidato como Milei, porque ya conocemos sus propuestas, conocemos un poco cuáles son sus ideas, digo, en lo económico, en lo financiero para este país, digo, ¿por qué un candidato como Milei supera a una candidata como Patricia Bullrich? Y simple, hay que ver y analizar y pensar de que el gran ganador en estas elecciones de este año fue Milei, porque si nosotros analizamos, tenemos dos partidos como el peronismo que integra una alianza y como el radicalismo que integra una alianza, que son partidos centenarios, y este candidato que es Milei solo, porque él afrontó la campaña solo, con su poca estructura y con una antigüedad de 8 o 10 años, les gana. Entonces, o sea, vemos en Tinogasta no tenemos candidatos para ningún cargo, no había fiscalización y resulta que tuvieron votos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el gran ganador, a pesar de que no llegó al objetivo, obviamente, hasta ahora, pero el gran ganador a nivel país es él, porque opacó a dos partidos centenarios. Entonces, ¿y por qué? Y pueden ser por muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos escuchado, maneja muy bien la prensa, se mueve muy bien en los medios de prensa, cosa que los otros dos candidatos lo hemos podido observar en los debates, no tienen la agilidad que él tiene, tanto verbal, gesticular y lo que fuese, para manejar, estar en los medios de prensa, y a su vez también dice lo que la gente quiere escuchar. A que lo cumple es otra cosa, porque sabemos nosotros que, por ejemplo, yo te doy un ejemplo concreto, yo soy docente y yo sé perfectamente de que él con la propuesta del voucher y no la va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución dice la educación en Argentina es gradual, es gratuita, entonces eso sabemos que es una cuestión netamente marketingista, y así como eso, el discurso que él tiene, muchas cuestiones son marketingistas, pero con ese marketing llevó a los resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está harta de muchas cosas, está harta la gente de que a veces hay políticos en lugares donde no están preparados, hay políticos que sabemos que cuando llegan al cargo acomodan a toda su familia, entonces de eso estaba cansada la gente. Entonces esta persona que viene con un nuevo mensaje, que es un mensaje nada más, a que lo lleve a cabo, no, porque también tenemos que tener en cuenta que en un gobierno, gran parte de lo que se hace en el gobierno y es en función al legislativo, es en función a los senadores, a los diputados, porque el presidente, el intendente o el gobernador, cuando tiene que hacer algo, lo tiene que bajar a las cámaras para recibir su aprobación. Lo puede hacer por decreto, pero ciertas cosas no. Entonces también tiene que tener una participación el legislativo. Entonces muchas cosas que decía Milei, lo decía en función a lo que la gente quería escuchar. ¿Para qué? Para ganar adhesiones. Llegado el momento, sabemos nosotros, si nosotros nos sentamos a leer la Constitución, que hay muchas cosas que él dijo que no se las puede realizar. Entonces, esas son las cuestiones de que hoy tenga los resultados que tiene. Bueno, ahora en el electorado, digo, algo ha sucedido, porque hay que destacar que Sergio Massa tuvo una remontada impresionante de casi 7 puntos con quien se decía que iba a ganar las elecciones PASO. Claro, exactamente, porque en las elecciones después de las PASO era como que estaba dicho de que el balotaje estaba entre Bullrich y Milei, o estaba entre Milei y Massa, y hoy está entre Massa y Milei, y no es un juego solo de palabras, ¿no? Es en función a los resultados, porque el balotaje hoy es entre Massa y Milei, no entre Milei y Massa, ¿no? Aunque parezca un juego de palabras. ¿Pero por qué? Porque también tuvo el apoyo importante de los gobernadores peronistas que salieron a apoyarlo, ¿sí? Porque sabemos que hay una pregunta que cuando le hacen y realmente cuesta, a él le cuesta responderla, cuando le dicen cómo usted como ministro de Economía, la economía está teniendo una inflación diaria y usted propone que cuando llegue a ser presidente va a revertir esa situación. Es una pregunta difícil, hay que tener también en cuenta de que él no habla de un todo, él lo dijo muchas veces, va a ser mi gobierno, o sea, él se puso, entonces ya no es tampoco kirchnerista, no es peronista, sino yo lo veo que él está armando su propio partido, ¿no? Así como fue en su momento el kirchnerismo que se armó, ¿quién te dice que el día de mañana podamos tener gente con un partido de masa, netamente, ¿no? Porque él se despegó en este último tiempo, se despegó del gobierno y por eso la gente también lo apoya, porque si él hubiera estado aliado, a pesar de que pertenecen al mismo partido político, si él hubiera estado aliado al gobierno, te puedo asegurar que son otros los resultados, pero con lo que él habla en su mensaje muy específico y dice,
mi gobierno, entonces, ¿qué te quiere decir? Se está despegando de lo que está haciendo ahora y está revirtiendo, porque también sabemos que él como ministro de Economía recibe órdenes y pautas de los superiores, que es el presidente, la vicepresidenta. En cambio, él siendo ya presidente va a poder tomar decisiones que en una de esas hoy no las puede tomar. Usted hablaba recién y mencionaba lo del kirchnerismo, y yo le pregunto, ¿el kirchnerismo sigue siendo caballito de batalla, por ejemplo, para estas elecciones? Sí, sigue siendo caballito de batalla. Yo pienso que sigue siendo caballito de batalla, pero nosotros tenemos que pensar que la sociedad crece tan rápidamente y se olvida tan rápidamente de las cosas que hoy ya el kirchnerismo dejó de ser ese fuerte para las campañas, ¿no? Yo pienso que no podemos nosotros estar en una campaña, seguir hablando del kirchnerismo, seguir diciendo hay que bajarlo del kirchnerismo. No, yo pienso que la gente está esperando que le digas vos qué es lo que vas a hacer cuando llegues como a esa función que vos te estás postulando. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en la elección que ya pasó, tanto Patricia Bullrich como Milei, el caballito de batallas de ellos era precisamente el kirchnerismo, y ambos candidatos terminaron perdiendo, digo. Sí, sigue siendo y son los resultados que tiene, ¿no? Como yo te digo, hoy nosotros tenemos un electorado de adolescentes de 16 años que en una de esas, cuando el kirchnerismo estuvo gobernando, ellos fueron muy niños y no tienen idea. Entonces, yo pienso que tenemos que dejar eso ya de lado y dejar ese caballito del kirchnerismo. Nosotros los que somos grandes sabemos, pero hay mucha gente que ni lo conoce, ni lo sufrió, ni lo vivió. Entonces, comenzar a focalizarnos en lo que yo quiero. Si yo me postulo como candidato, darle al electorado la visión de lo que yo voy a llegar a hacer, no diciendo sacamos al kirchnerismo, queremos sacar, porque si no se convierte no en una campaña en función a lo que yo quiero llegar, al objetivo que quiero y que quiero hacer. Se convierte en una campaña muy pequeña en querer sacar a una fuerza política, y esa fuerza política que hoy convengamos, sí, hay referentes del partido, pero no de esa línea que en su momento fue el kirchnerismo. ¿Por qué se consolida tan fuertemente como en las últimas elecciones esta fórmula de Andrada con Pamela López, con la presencia obviamente de Sebastián Nóblega? Se conforma porque yo pienso que fue armar un camino, ¿no? O sea, lo que tuvo Sebastián en estos 8 años, que no hay que desmerecer, fue el caminar lentamente, pero a su vez cada paso que hacía fue armando estructura, ¿no? Fue armando, y yo pienso que el hecho de que Ernesto, de que Pamela hoy sean ya electos como intendente y viceintendente, esto no fue una decisión de un grupo minúsculo, sino fue una decisión, yo pienso, de mucho tiempo y de preparación. ¿Sí? De preparación, porque muchas veces uno dice, sí, porque ganaron, porque estaban y son los candidatos de Sebastián, y no, ellos ganaron también, ¿sabes? Primero, porque Sebastián los propuso, número uno, ¿no? Y segundo, por lo que ellos vinieron haciendo todo este tiempo, ¿no? Y la gente, y nosotros lo vemos, cuando en su momento fue criticado el doctor Sebastián, que armaba un gabinete, todo gente joven, fue criticado porque teóricamente los jóvenes no sabían trabajar y no tenían la decisión y no tenían la madurez, y él con el tiempo revirtió eso, y hoy tenemos nosotros, por ejemplo acá en Tinogasta, hay funcionarios muy jóvenes, y tenemos nuestro futuro intendente con Pamela, que son 2 personas totalmente jóvenes, y la gente apuesta, ¿no? A pesar de que son jóvenes, dirán que tienen un montón de inexperiencia, como se lo dijo en su momento, pero ellos con acciones revirtieron ese estereotipo que tenía la sociedad y demostraron con hechos de que están a la altura de las circunstancias, fuera de todo lo que puedan decir de que Sebastián hizo gran parte de esta campaña. No, porque ellos se pusieron, porque si nosotros vemos en otras campañas anteriores, en otros cargos, en el cargo legislativo, y lo veíamos al doctor Sebastián, que andaba caminando la calle junto al candidato. En cambio, en esta campaña no, porque fue en algunos momentos precisos que la acompañó, pero durante toda la campaña la caminó Ernesto, la caminó la doctora Pamela, la caminó la señora Marichaide, la caminó Juancito, la caminaron ellos y se pusieron la campaña al hombro, porque bueno, el doctor Sebastián estaba focalizado en su candidatura. Entonces hay que ver que la gente los apoyó, ¿no? Y no porque sean funcionarios, sino porque la gente se siente identificada con ellos. El discurso que ellos tienen y la oratoria que ellos propusieron fue una oratoria sencilla, clara y contundente, ¿no? Porque una vez yo lo veía y decía, había un meme que me viene a la memoria en este momento y decía, ¿cómo puede ser de que la gente, tenemos un ministro de Economía donde la economía tiene una inflación diaria y este ministro se postula como candidato a presidente? ¿Cómo puede ser que Tinogasta tenga las calles deshechas
y desde Obras Públicas, el referente de Obras Públicas se candidatea como intendente y ganan ambos. Y gana. Entonces, con todo esto negativo, que si yo le quiero poner y le quiero dar una visión negativa, digo, ¿cómo puede ser que la gente esté viendo las realidades y vote? Y la gente está viendo las realidades, pero sabe que para que esto se lleve a cabo y tiene que haber un proceso. Yo sé que, por ejemplo, para que mi ciudad crezca, y tengo que hacer algo, nos pasa en la casa. Si yo quiero hacer una ampliación, ¿y qué voy a tener que hacer? Voy a tener que soportar de que mi casa esté sucia, de que mi casa esté con escombro, pero ¿cuál va a ser el fin que yo voy a tener? Voy a tener una ampliación en mi casa. Bueno, lo mismo está pasando en Tinogasta. Nosotros tenemos que pensar de que lo que hoy estamos sufriendo, que es la realidad, que hay calles que están en mal estado, que tenemos muchas cosas, y bueno, ese es un proceso para llegar a una culminación el día de mañana, y la gente confió en ese mensaje, ¿no? Y está esperanzada en que esto se cumpla. Habría que hacer, digo, una apreciación muy particular de lo que ha sucedido. Lo saco de la jurisdicción de Fiambalá de Tinogasta y lo llevo a Fiambalá. Digo, ¿qué apreciación, qué análisis político, qué percibe usted que ha sucedido en Fiambalá con la doctora Roxana Paulón, que en su momento se pensaba que perdía la elección, en otro momento cerca de la elección ya estaban los números iguales, y al final, cuando ya se acercaba la elección, se decía que ganaba, pero los resultados en las urnas fueron otros? Digo, ¿y eso qué apreciación hace usted políticamente, no? La apreciación que yo puedo hacer es que si uno ve los resultados, todas las localidades, a excepción de la cabecera, que es Fiambalá, ganó la doctora Roxana, ganó. Donde no gana es en la cabecera. Entonces yo pienso que ella se focalizó mucho en lugares, porque hizo muchas cosas, vimos el crecimiento que tuvo, sí, vimos de que en estos 8 años lo que fue Fiambalá cuando ella comienza con su gestión a lo que es hoy, hizo grandes cosas. Fiambalá tiene un cambio notorio, pero también hay que analizar que son etapas, ¿no? Que son etapas, y yo pienso que en una de esas el electorado en Fiambalá quería cambiar, oxigenarse con otro partido para ver, también darle la oportunidad, ¿no? Ahora en Argentina es muy difícil una re. Exactamente, entonces se ocurre en muy pocas partes una re. Entonces yo pienso que eso, el electorado también ya supo, vio lo que pudo hacer Roxana, y bueno, cambiar para el hecho de ver qué puede hacer esta otra persona. Entonces, y no fue para mí, como yo la vez pasada le mandé un mensaje a Roxana, a la doctora, porque tengo muy buena relación con ella, y le decía, yo lo que veo que no perdió ella, sino no llegó al objetivo que ella se propuso, pero sí ganó en qué. Ganó en que en estos 8 años la comunidad de Tinogasta logró dignidad, la comunidad de Fiambalá logró dignidad, la comunidad de Fiambalá logró bajar el desempleo, la comunidad de Fiambalá hoy por hoy ya no tiene a nivel turístico, no tiene un turismo de baja temporada, sino tiene de media temporada y alta, porque nosotros lo vemos. Todo el tiempo. Y es más, hasta nos opaca a nosotros como distrito de Tinogasta, porque toda la gente viene preguntando en Fiambalá cuando nosotros somos la cabecera departamental. Entonces ella ganó muchas cosas en este tiempo, solo que en estas elecciones no llegó al objetivo, que eso no quiere decir que en una de esas, si ella se propone y sigue trabajando durante estos 4 años, de acá a 4 años, si ella se vuelve a postular, el electorado le dé otro apoyo por todo lo que hizo. Una reflexión que hace usted sobre lo que ha sido la gestión del licenciado Raúl Jalil. Hay que pensar de que él tuvo muy mala imagen en su momento, ¿no? Pero la revirtió en este año porque fue algo muy esencial que se lo vio. O sea, en su momento él no tenía un contacto con la sociedad, ¿sí? Porque cuando él venía, por ejemplo, en visitas gubernamentales y estaba muy poco tiempo y se dedicaba a otras cosas. Pero yo pienso que le sirvió mucho a él el tener el contacto con la gente, el tener el contacto con el votante, el sentarse, el escuchar, el tomarse su tiempo, porque sabemos nosotros que los gobernadores cuando vienen al interior y vienen netamente a inaugurar cosas, a hacer trámites todo a nivel... rápido. Todo rápido. Entonces, ¿qué espera la gente? Espera tener ese contacto, poder decir, lo saludé al gobernador, lo saludé al presidente. Entonces, eso fue lo que pienso que hizo bien en este momento, fuera de un montón de otras cosas, ¿no? Porque si vemos nosotros también, hizo una gestión netamente federal, porque le dio muchísima importancia en muchos aspectos al interior. O sea, yo puedo decir... desde el ámbito de la educación, en Tinogasta hizo muchas cosas por educación, ¿no? Priorizó educación, obviamente, por la gestión del doctor Sebastián, que él pedía y pudo bajar, pero en otros momentos hubo gobernadores que nunca pensaron y se limitaron a gobernar para la capital
San Fernando y se olvidaron del interior. El interior es muy importante y no hay que tenerlo olvidado durante la gestión y acordarse del interior en el tiempo de elecciones. El ingeniero Jalil revirtió eso y yo pienso que hoy los resultados que tienen es porque la gente, vuelvo a repetir, para mí es básico. Cuando yo como votante me siento identificado con un candidato y lo voto, y eso es lo que logró hoy el doctor Sebastián, Ernesto, la doctora Pamela, el licenciado Jalil, lograron eso, ¿no? Sentirse y estar al lado. Y cuando uno dice, no tan solo con el discurso, sino con las acciones y hasta algo que parece irrisorio, hasta con la vestimenta, ¿no? Porque eso es también, si yo como candidato voy a una casa humilde, vestido de traje y corbata, y esa familia no se va a sentir identificado conmigo. En cambio, si yo voy y hablo con ellos y soy un igual a ellos, porque hasta la diferencia, muchas veces el candidato o los candidatos marcan la diferencia, aunque parezca ilógico, en la forma de vestir, en la forma de hablar y todo eso. Entonces, todas esas pequeñas cosas van sumando y el electorado va viendo y diciendo, no, esta persona a mí no me identifica porque no habla como yo hablo, no piensa como yo pienso, no siente como yo siento. Entonces, un candidato que piense, que sienta como la comunidad lo está necesitando, o como ese barrio, o como ese vecino que le expresa, y ahí son los resultados que hoy podemos tener. Sin situarnos en ninguno de los espacios políticos aquí en la jurisdicción municipal de Tinogasta, ¿qué cree usted le está faltando a la política? Y le está faltando a la política, me parece, por ejemplo, lo que logró el doctor Sebastián es dar otra mirada, ¿no? Porque la gente grande, si bien la gente grande tiene una mirada, pero hemos crecido con un montón de tabúes, con un montón de situaciones que por la cuestión histórica, social en que hemos vivido, nos han marcado. Hoy los jóvenes tienen otra mirada y yo pienso que eso logró el doctor Sebastián. En cambio, por ejemplo, del otro lado, y siguen siendo las mismas personas que están al frente, que son referentes de línea, cuando ya quedaron obsoletos. Entonces, le falta, me parece, que hoy por hoy, que Juntos por el Cambio sea la tercera fuerza y antes que ellos esté el voto en blanco, por ejemplo, en Tinogasta, es a causa de eso, ¿no? A causa de que siguen las mismas caras, a causa de que no participa los afiliados para la elección, y cuando hay que hacer la elección de un candidato no es sentarse en la mesa y entre 4 o 5 definir las candidaturas, no, es escuchar a la sociedad. Yo, por ejemplo, como docente, si yo soy referente de una línea y decir, mira, en la docencia están diciendo esto, en el comercio dicen esto, en la municipalidad dicen esto, entonces sentarnos, y muchas veces si nosotros queremos llegar al objetivo como partido para tener representantes como intendentes, como gobernadores, y muchas veces tenemos que decir, bueno, si yo pertenezco a una línea y el candidato que yo propongo de mi línea no representa a la sociedad, y bueno, le doy la apertura a este otro candidato, entonces, pero no cerrarme en que tiene que ser este candidato porque a mí se me puso. Entonces, esas son las cosas que a lo largo lo vamos viendo y son los resultados que hoy tenemos. ¿Qué opinión se merece la manera en la que ha quedado conformado el Consejo Deliberante de Tinogasta? Y es lo que la gente eligió, ¿no? La gente eligió, y como te digo, si no eligió a la gente de la otra línea que tuvo la oportunidad, y seguro que no se sentía representada. Hoy tenemos un consejo donde tenemos a la señora Mari Chaile que fue reelecta, y a jóvenes, si vos te pones a pensar, son todos jóvenes los que hay, sí. Y va a estar muy pocas personas grandes, sino el Consejo Deliberante va a tener una mirada de total de juventud. Entonces, ellos tienen que pensar de que cuando ellos asuman, ya no van a pertenecer a un partido, van a pertenecer a la comunidad de Tinogasta y van a tener que ser afín a la comunidad y no afín a un partido político. ¿Cómo se prepara para esta elección que viene, que va a ser definitoria, digo, ¿no? Teniendo en cuenta los candidatos por los que habrá que votar el próximo mes? Sí, yo pienso que estamos en un año muy especial, ¿no? Los 40 años de democracia ininterrumpida, y tenemos que ejercer eso tan lindo que es el poder decidir quién nos va a gobernar o quiénes van a ser. Y no, yo muchas veces no uso quién nos va a gobernar, ¿no? Porque me gusta más decir quién nos va a representar en los distintos estamentos, ¿no? Y pensar de que lo que yo elija me tengo que hacer cargo, porque muchas veces yo elijo a alguien y después no hace bien las cosas y digo no lo voté cuando lo he votado. Entonces, sentarnos y pensar que la Argentina, el futuro de la Argentina por 4 años está en decisión en mi mano, porque un voto puede cambiar la elección
y le puede dar la candidatura a un determinado candidato, valga la redundancia. Entonces, sentarme, analizarlo, y sabemos que estamos en una situación muy difícil, y que no es en Argentina, que es a nivel global lo que está pasando económicamente. Entonces, sentarnos y pensar de que qué futuro le quiero dejar yo para mi alumno, en el caso de mi trabajo, qué futuro le quiero dejar durante estos 4 años para mi familia, para mis hijos, y no cerrarnos muchas veces en cuestiones políticas o enceguecernos porque yo soy de un determinado partido y voy a votar a mi partido. No, debo pensar en que el partido es una cosa y la persona que representa o es candidato es otra cosa. Entonces, pensar en no enceguecerme con el partido, sino pensar en la persona a la cual yo voy a votar. A fin de los partidos, ¿no? A fin de los partidos, porque eso es lo bueno. Y saber de que si yo he votado a eso, así como yo le di mi voto, yo como ciudadano también tengo que procurar que haga un buen gobierno y ser partícipes. Porque también es muy fácil decir yo como sociedad voté y ahí termina mi trabajo. No, claro. Yo como sociedad tengo que seguir apoyando, tengo que seguir estando presente en proyectos, en consultas, en decir, por ejemplo, ¿por qué? Porque sabemos que un intendente, un gobernador, tiene muchísimo trabajo y lleva muchísimo peso. Entonces, si yo como ciudadano le digo, mira, señor intendente, en esta cuadra no hay luz y estaría bueno, es una mirada de mí como ciudadano. Y eso viene después él y le dice a su gente, bueno, pongan foco en determinado lugar, porque vino Miguel y me dijo que no hay luz, y mira, no nos dimos cuenta nosotros. Entonces, esas son las participaciones que tenemos que hacer. Y tener en cuenta y muy en cuenta, que la persona que llegue al objetivo, como candidato a nivel nación, nosotros lo tenemos ya acá en nivel provincia, en nivel municipio, ellos tienen que tener en cuenta que, como lo dice la palabra, el gobernador, el intendente, es el primer funcionario, ¿no? Entonces, tener en cuenta que se debe al pueblo y no olvidarse de eso que es tan importante, ¿no? Que se debe, el lugar que tiene se lo debe al pueblo, y así como el pueblo se lo dio en su momento, como pasó en Fiambala, lamentablemente no fue una opción por muchísimas cosas que te digo yo, como puede ser, hoy tendrá que hacer la doctora Roxana un balance y ver cuál fue la debilidad que la llevó a esto. Licenciado, muchas gracias por el tiempo que dispensó con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes y a entera disposición para cuando ustedes quieran.